Dios le bendiga, hermanos, una vez más. Una bendición volver a reencontrarnos en el estudio del Salmo 23, culminando este estudio en el versículo 6, el Salmo de los Salmos, la perla de los Salmos, a mi entender, el Salmo de la plenitud, el Salmo de la vida y vida en abundancia, el Salmo de regocijo, el Salmo donde este versículo 6 no hay mejor manera que termine. Y dice la Escritura: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero esta palabra ciertamente está expresando aquello que está en consonancia con lo que ya se viene afirmando con anterioridad. Está en conexión con lo que se viene afirmando desde el versículo 1. Cuando yo puedo decir que Jehová es mi pastor y nada me faltará, entonces puedo decir que ciertamente, la palabra ciertamente quiere decir sin ninguna duda, se puede traducir, o con certeza, el bien y la misericordia me seguirán. Aquellos que confían en el Señor como su pastor y ocupan esa posición de cordero, afirmando que todo aquello que se suple viene de la mano del Señor, entonces van a poder tener confianza y reconocer que el bien y la misericordia me seguirán. El bien para suplir cada una de mis necesidades. El bien es aquello acertado que viene de parte del Señor. Siempre es acertado, siempre es agradable. Recibo el favor del Señor, recibo el bien del Señor, recibo la prosperidad espiritual del Señor. Y me va a seguir el bien y la misericordia. ¿Qué es misericordia? A veces hay confusión de lo que es misericordia. Cuando uno ve lo que son las cartas y le escribe, por ejemplo, en primera de Timoteo, en segunda de Timoteo, y ustedes van a ver que dice: gracia, misericordia y paz sea de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Gracia, misericordia y paz sean de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. La misericordia, la gracia es aquel favor inmerecido que el Señor derrama sobre cada uno de nosotros. Esa gracia, ese favor inmerecido, ese perdón amoroso del Señor, ese retiro de juicio que nos libra de toda condenación, ese retiro de juicio a pecadores culpables y condenados, sin mérito alguno. Sin embargo, el Señor derrama esa gracia. El pecador haga o deje de hacer, no tiene mérito, es gracia del Señor, es favor inmerecido del Señor. Y la misericordia es aquello que nos libra de la desdicha que causa el pecado. No de las consecuencias, pero sí de las desdichas. Y a veces el Señor en su gracia también nos libra de esas consecuencias. Eso es misericordia. Y cuando ustedes ven esa carta, las cartas a Timoteo, las epístolas, ustedes van a ver que dice gracia, misericordia y paz. Y la paz es aquel resultado que yo tengo de haber recibido del Señor gracia y misericordia. Y en consecuencia voy a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque recibo la gracia del Señor y porque recibo la misericordia del Señor para librarme de las desdichas, de aquellos errores que he cometido. El Señor perdona las faltas, el Señor perdona los fracasos y somos consolados. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Los días oscuros como los iluminados. Los días que fracaso como los días que camino en triunfo. Los días fallidos como los días fructíferos. Los días malos como los buenos. Los días aquellos donde no pude resistir a la tentación y cedí, como los días aquellos que estuve firme, estuve bien parado y pude resistir a la tentación. Pero todos los días el bien y la misericordia del Señor nos están siguiendo, hermano, a cada uno de nosotros. Todos los días
El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando fallé y cuando estuve en pie, cuando tuve intentos fallidos y cuando tuve frustraciones, cuando fui de gloria en gloria y también avancé en victoria y en triunfo, cuando estuve viviendo en una santidad plena, como también cuando me deslicé y fui indiferente al Señor. El bien y la misericordia me siguen sosteniendo y me siguen guiando y me siguen acompañando como dos siervos fieles que protegen nuestra retaguardia. Así nos están siguiendo. ¿Y cuál es? ¿En dónde? Me siguen todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová. Acá tengo el hogar del peregrino. Acá tengo la casa que ha sido preparada por el Señor. La casa donde el mismo Señor está. Y cuando uno ve el único evangelio que me habla del arrebatamiento y la casa para los suyos, el evangelio de Juan. Y cuando ustedes ven el capítulo 14 del libro de Juan, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el versículo 1. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Acá tengo el hogar del peregrino, en la casa del Señor. Cuando ustedes ven 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha a manos, eterna en los cielos. Ahí tengo el hogar del peregrino, en la casa del Señor. Ciertamente, sin ninguna duda, con certeza, que el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La confianza del peregrino. Moraré por largos días en la casa del Señor. Me está hablando de una eternidad. Él sabe. El peregrino sabe en quién está creyendo. Cada uno de nosotros sabemos en quién estamos creyendo. Y él cree y espera lo que el Señor ya ha prometido. Cuando uno ve 2 de Timoteo, ustedes van a ver en el capítulo 1, en el versículo 12, la última carta de Pablo a Timoteo. La última carta que se escribe aproximadamente antes de la persecución de Nerón en el año 68. Esta carta se escribe en el invierno del año 67, aproximadamente después de haber escrito Pablo esta epístola. Dice la tradición que fue decapitado. Y ustedes van a ver que el versículo 1 de esta carta, de 2 de Timoteo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Está hablando de promesa de vida. Sin embargo, Pablo está encarcelado en Roma. Y está encarcelado en Roma escribiendo esta carta y está viendo muerte por todos lados. El imperio romano hacía torturas y sacrificaba de una manera cruel, de una manera encarnizada a aquellos cristianos. Sin embargo, me está hablando de vida y Pablo está viendo muerte por todos lados. Y el versículo 12 de esta misma epístola me está hablando y me dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Los largos días, el Señor está guardando, el Señor preparó casa para los que son suyos. El Señor tiene que cumplir sus promesas. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tremendo Salmo 23. Tremenda bendición para nosotros es que el Señor haya plasmado en la Escritura este salmo. Tremendo cuando ustedes ven a Job, el versículo 13,
el capítulo 13, versículo 15. Aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. La confianza de los siervos del Señor. La confianza de aquellos que toman su lugar y su posición a los pies de Cristo como un cordero y pueden afirmar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquellos que pueden culminar este Salmo 23 y decir confiadamente: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, como dos siervos fieles que protegen mi retaguardia, que protegen tu retaguardia. El bien y la misericordia nos están siguiendo. El bien para suplir cada una de nuestras necesidades, para darnos todo el favor, lo acertado y lo agradable, viene de la mano de nuestro pastor divino. Y la misericordia todos los días, para que una vez podamos decir: Señor, podamos decir como dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21, vivir vivo en Cristo y el morir es ganancia, porque nos espera una morada eterna en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Le doy gracias y le doy gracias a ustedes por escuchar estos mensajes. Y en los próximos días vamos a hacer un estudio, versículo por versículo, un estudio exhaustivo de lo que es la morada del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la zarra del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Suscríbanse en el canal, así reciben todos los mensajes y que Dios los bendiga mucho. Tu amor